Hola, mi nombre es Luis Carlos Guerra y soy estudiante de la Corporación Universitaria Adventista. Curso el octavo semestre de licenciatura en Teología. Y vamos a tratar hoy el tema de la historia de la Iglesia en cuanto a la doctrina de la muerte. La doctrina de la muerte está basada en la historia bíblica. Por supuesto, tendríamos que basarnos primeramente en el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. El capítulo 2 del libro de Génesis, en los versículos 16 y 17 dice lo siguiente: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La sentencia a la desobediencia del hombre era la muerte. Por supuesto, Satanás iba a contrariar la sentencia de Dios. Y poco después, cuando la mujer dejara sola a Adán y se adentrara hacia el árbol de la ciencia del bien y del mal, recibiría la tentación de Satanás. Versículo 3 del capítulo 3 de Génesis dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. A partir de allí comienza la historia de la tergiversación de Satanás acerca de la verdadera doctrina de la muerte, con la palabra no moriréis. Satanás estaba mostrándole allí a la mujer y diciéndole que Dios estaba equivocado en cuanto a la muerte, que realmente ellos eran inmortales. Y es una creencia muy común hoy día. La mayoría de las religiones hoy creen que el ser humano tiene una esencia dentro de sí que es inmortal. El cuerpo puede morir, pero cuando el cuerpo desciende al Seol, desciende a la tumba, emana de él mismo, emana un alma, un espíritu, un cuerpo, un ser incorpóreo que es eterno, que nunca muere. Ahora, si fue bueno en vida, si fue bueno en vida corporal, irá al cielo. Si fue malo, si no estuvo de acuerdo a la voluntad de Dios, simplemente irá al infierno a sufrir el tormento eterno. Pero, ¿es eso bíblico? Es la pregunta. ¿Qué pensaban nuestros pioneros adventistas acerca de esto? ¿Qué pensaban ellos? Es algo importante que debemos tener en cuenta. La doctrina de la muerte en la iglesia adventista surge de dos corrientes muy importantes. Primero, George Storrs fue uno de los pioneros que comenzó a estudiar la palabra de Dios y se dio cuenta que realmente la Biblia habla de una inmortalidad o una eternidad condicional. ¿A qué se condiciona la vida eterna? ¿A qué se condiciona la inmortalidad? Es sencillo. La inmortalidad se condiciona a si crees o no en Cristo Jesús. Cuando el ser humano cree en Jesús, lo acepta como su salvador personal y vive de acuerdo a sus normas, vive de acuerdo a sus leyes, a sus estatutos, y cree en Él como su salvador personal, entonces tiene vida eterna. Pero el impío, aquel que no cree en Jesús, aquel que rechaza la gracia divina, entonces va a sufrir, después de la segunda venida de Cristo, después del milenio, va a sufrir la muerte eterna. El impío simplemente dejará de ser. Esta es la inmortalidad condicional, según Storrs. Pero también viene otra corriente muy importante que afectó o que influyó en la creencia adventista de la muerte. Y viene de la iglesia de la Conexión Cristiana. De la Conexión Cristiana provienen nuestros pioneros José Bates y Jaime White. Ellos creían, y esta iglesia cree, también en la inmortalidad condicional, en la vida eterna condicional. Así que ellos trajeron esta doctrina también a nuestra iglesia, que hoy día es parte fundamental de nuestras doctrinas.
Vamos a leer algunos textos que se han tenido en cuenta, que han sido tenidos en cuenta en nuestra, para poder tener en cuenta esta doctrina y cómo se da un sustento bíblico. El primer texto lo encontramos en Eclesiastés 9, 5 y 6. Dice lo siguiente: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio, su envidia fenecieron ya. Nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Como vemos aquí, el muerto nada sabe. Cuando morimos no sabemos nada, no hay nada que salga de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Por una sencilla razón, que nos relata Romanos 6:23, que dice lo siguiente: mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Cuando creemos en Cristo Jesús, solamente cuando creemos en el Señor Jesús, tendremos la vida eterna porque somos santificados en Él. Y por último, uno de los textos más reconocidos y más importantes en nuestra creencia se encuentra en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 en adelante, y dice, con esto terminamos: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la vida eterna. Dios le bendiga.